¿Qué es la sociología? La sociología es la ciencia que estudia el comportamiento social de las personas, de los grupos y de las organizaciones de las sociedades. Objeto de estudio. La sociología estudia a las sociedades y todo lo que en ellas ocurra, desde el conflicto a la acción social, el estudio de las poblaciones y de los cambios que éstas conlleva con diferentes enfoques. El estudio de las migraciones o, en otro orden de cosas, las intenciones de voto con herramientas como las encuestas. En definitiva, el estudio de la sociedad como objeto de estudio de la sociología. Las ramas de la sociología: rural, urbana, política y cultural. Sociología rural. La sociología rural es una rama que relaciona a la sociología con las ciencias agrarias para estudiar la estructura y funcionamiento de la sociedad rural, que generalmente son individuos que habitan en lugares que no poseen una alta concentración económica o poblacional. Su objetivo es conocer, explicar e interpretar los patrones de comportamiento de estos individuos y analizar la forma en la que estos grupos se relacionan y conviven en comunidades completamente distintas a las ciudades. Sociología urbana. El campo de estudio de la sociología urbana pretende entender las interacciones humanas que desenvuelven dentro de áreas metropolitanas grandes que concentran a gran cantidad de personas y diferentes tipos de grupos sociales. Se enfoca en estudiar todos los procesos, cambios, estructuras y problemas que ocurren en las ciudades, así como las patologías y problemáticas comunes con las que conviven los individuos a diario, como el desempleo, discriminación, delincuencia y corrupción. Sociología política. La sociología política centra su objeto de estudio en el análisis de fenómenos políticos desde un punto de vista sociológico, abarcando al Estado, la sociedad civil e incluso las familias para tratar temas de gran relevancia como los movimientos sociales, las fuentes de poder social y la ciudadanía. Principalmente, utiliza la historia para llegar a una conclusión, para analizar los sistemas de organización y gobiernos que han existido desde la antigüedad hasta hoy en día, para una mejor comprensión del panorama político de las sociedades. Por último, la sociología de la cultura se dedica al análisis de las formas de pensamiento, actuar y las expresiones culturales de una sociedad. Bueno, hoy hablaremos de la sociología como ciencia y cómo se relaciona con otras disciplinas. Bueno, la sociología es una ciencia que estudia la sociedad y las relaciones humanas y pues los fenómenos sociales, ¿no? Usa métodos científicos como encuestas, estadísticas y observaciones. Su objetivo es explicar para resolver problemas sociales para mejorar nuestra convivencia entre todos los seres humanos. La relación que tiene la sociología pues con otras disciplinas, pues unas de ellas son pues la historia, economía, antropología, psicología, derecho, ciencia política y geografía. Bueno, todos dirán de que cómo se relacionan esas con pues la sociología, o sea, ¿qué tiene que ver, no? Pero realmente todas esas cosas y muchos más pues se relacionan con la sociología. Todos están conectados de una forma u otra. Bueno, y dirán, ¿cómo? Bueno, historia, que lo comenté hace un momento, pues está relacionada pues porque ayuda a complementar pues cómo comprender el pasado que influye en nuestra sociedad actual, ¿no? La economía explica cómo el dinero y el trabajo pues nos ayuda y afecta en la vida social, ¿no? La antropología pues apoya cómo saber y estudiar las culturas y costumbres, ya que pues en todo el mundo pues son costumbres distintas, ¿no? Pues la psicología pues analiza la conducta individual y dentro de grupos, ya que pues cada persona actúa diferente, pero esto nos ayuda a aprender cómo funcionan los seres humanos, ¿no? El derecho regula la convivencia mediante normas y leyes, porque sin estas pues sería como un caos, ¿no? La ciencia política estudia el poder, el gobierno y la organización, ya que pues esto ayudaría pues a que alguien dirija, por ejemplo, a México, nuestro país, ¿no? Para que toda la sociedad pues esté controlada, podríamos decir, ¿no? La geografía pues
se relaciona porque es el espacio en donde estamos, ¿no? El entorno de donde se crea esta vida social que tenemos, ¿no? Porque sin ella, pues realmente no hay nada. Factores que propiciaron el origen de la sociología, señalando ejemplos. Hubieron muchos factores políticos, económicos, culturales y condiciones sociales que propiciaron el surgimiento de la teoría sociológica en el siglo XIX y principios del siglo XX. Un ejemplo de esto fueron las revoluciones políticas que ocurrieron en esta época, como la Revolución Francesa de 1789, y tuvo un papel muy importante en el surgimiento de la sociología, ya que los primeros teóricos sociológicos se preocuparon por el caos y desorden social de estas revoluciones, sobre todo en Francia. Esto los motivó a buscar el restablecimiento del orden social, como lo señalan los teóricos clásicos. Auguste Comte, considerado el padre del positivismo y fundador de la sociología como ciencia. Émile Durkheim, quien recalcó la importancia de estudiar los hechos sociales como cosas y aplicar métodos científicos para entender la cohesión social. Y también destacó el concepto de conciencia colectiva, y Talcott Parsons, que propuso que la sociedad es un sistema compuesto por partes interrelacionadas, donde cada parte cumple una función para mantener el equilibrio y la estabilidad social, a lo que llamó funcionalismo estructural. Otro ejemplo de un factor igual de importante que la revolución política que propició el origen de la sociología fue la revolución industrial y el nacimiento del capitalismo. Esta revolución industrial generó que las sociedades dejaran de ser agrícolas para convertirse en industriales, debido a las mejoras tecnológicas que se alcanzaron en esta época. Esto provocó una migración de muchas personas a las ciudades, pero con salarios bajos, lo que produjo una desigualdad social. Como consecuencia, surgió el movimiento obrero para derrocar el sistema capitalista. Como respuesta al nacimiento del capitalismo, surgió el socialismo en oposición, buscando solucionar los excesos del sistema industrial. Esta idea fue apoyada por Marx. Otra consecuencia del surgimiento del capitalismo fue la urbanización, causada por la migración masiva y la gran expansión de las ciudades. Esto produjo muchas consecuencias negativas, como la masificación, la contaminación, el ruido, el tráfico, etc., que atrajeron la atención de muchos sociólogos clásicos. El feminismo también fue un movimiento que generó un gran cambio social, y fue un factor importante para el surgimiento de la sociología, ya que surgió en paralelo a los grandes cambios sociales e históricos que la sociología comenzó a estudiar. Voy a explicar cómo surgió la sociología y cómo ha sido su influencia en la sociedad. En primera, la sociología es una ciencia que estudia los grupos humanos y su comportamiento dentro de las estructuras sociales. La sociología surge a finales del siglo XIX en un contexto de muchos cambios. Uno de estos muchos cambios fue la Revolución Industrial. Esto hizo que muchas personas dejaran el campo y se dedicaran a trabajar en las fábricas que estaban en la ciudad, y esto les trajo pobreza, desigualdades y cambios sociales. Ante esta situación, los pensadores de la época comenzaron a estudiar cómo los grupos humanos se organizaban y cómo las estructuras sociales influenciaban en las personas. Gracias a esto nace la sociología, que buscaba comprender, explicar y buscar soluciones a los problemas sociales. La sociología les permitió estudiar temas como la estratificación social, o sea, la división de clases y las desigualdades. También estudia instituciones como la familia, el Estado, la religión y tanto movimiento y cambios sociales. La sociología también explicó cómo los cambios económicos y tecnológicos afectaban la cultura y el comportamiento. Además, les permitió adentrarse un poco más en los movimientos sociales, como lo son las luchas obreras, las luchas feministas o las luchas por los derechos civiles, y cómo han transformado nuestra sociedad. La sociología en la actualidad también influye en puntos como la política y las leyes. Nos ayuda diseñando políticas más justas, basadas en las necesidades de las personas. En la educación analiza cómo influye en el contexto social y económico, en el aprendizaje y formas de cómo reducir las desigualdades. En el trabajo y la economía estudia las relaciones laborales, la globalización y cómo cambian las formas de empleo. Y en la cultura y valores se explica cómo surgen nuevas identidades y movimientos sociales como el feminismo o la defensa al medio ambiente. Como conclusión a mi parte, la sociología surge en respuesta a grandes cambios del siglo XIX. Sin embargo, su importancia sigue siendo muy fundamental en nuestra actualidad, ya que no solo ha estudiado la sociología de manera teórica, sino que nos ha ayudado proponiendo soluciones prácticas para mejorar dentro de la sociedad, y que también ha influenciado en áreas como la educación, la política y la salud. Además, nos permite entender fenómenos actuales como la globalización, las migraciones y el impacto de las redes sociales.
Por último, la sociología no solo nos ayuda a entender el mundo en el que vivimos, sino nos ayuda a cómo podemos transformarlo hacia una mejor sociedad. La violencia de género es una de las problemáticas sociales más graves en la actualidad. Se refiere a todas aquellas formas de violencia física, psicológica, sexual, económica o simbólica que se ejercen contra una persona por motivo de su género, principalmente hacia las mujeres. No es un problema aislado, sino una situación estructural que afecta a familias, comunidades y a la sociedad en su conjunto. Sus raíces se encuentran en factores económicos, políticos y sociales que la sostienen y reproducen. En el aspecto económico, muchas mujeres siguen enfrentando desigualdades en el acceso al empleo, menores salarios y falta de independencia financiera. Esta dependencia puede limitar sus posibilidades de salir de una relación violenta o denunciar a sus agresores. Además, en contextos de pobreza, la violencia suele intensificarse porque la presión económica genera más tensiones dentro de los hogares. Cuando las mujeres no tienen acceso a recursos ni oportunidades, se vuelve mucho más difícil romper con un ciclo de violencia que parece interminable. En el ámbito político, aunque existen leyes e instituciones que buscan proteger a las víctimas, muchas veces no se aplican de manera efectiva. La corrupción, la impunidad y la falta de recursos en los sistemas de justicia hacen que muchas mujeres no encuentren protección real. A esto se le suma que las políticas públicas pueden ser insuficientes, no llegan a todas las comunidades, dejando en desamparo a muchas de las víctimas. La existencia de leyes no garantiza un cambio, sino van acompañadas de voluntad política y programas bien diseñados. Por otro lado, en el plano social, la violencia de género se sostiene en patrones culturales y estereotipos que normalizan la idea de que los hombres deben tener poder y control sobre las mujeres. Desde la infancia, en muchos entornos se reproducen conductas machistas, bromas sexistas y creencias de que refuerzan la desigualdad. Esto genera un ambiente en el que la violencia es tolerada o minimizada, en lugar de ser rechazada de manera colectiva. Cambiar estas mentalidades implica transformar la educación, los medios de comunicación y también la forma en que nos relacionamos. En conclusión, la violencia de género no surge de manera espontánea, es el resultado de una combinación de factores económicos, políticos y sociales que perpetúan la desigualdad entre hombres y mujeres. Para combatirla, no basta con leyes en el papel, sino con un cambio cultural profundo, con más oportunidades económicas para las mujeres y con instituciones que actúen con verdadera justicia y eficacia. Primero que nada, el comportamiento de las personas hace un impacto en la sociedad, ya que al cambiar ya sea sus creencias, sus hábitos, sus culturas, y las estructuras sociales generan un cambio social. Esto se debe a las acciones positivas o negativas en las que las personas hacen una reacción en cadena y llegan a influir de manera grupal desde la perspectiva de la comunidad hasta la toma de decisiones a nivel gubernamental. A base de ejemplos, pues les vamos a explicar en el cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, las personas que reciclan, usan transporte público, evitan plásticos o eligen productos sostenibles, el impacto a la sociedad de este hace que se creen nuevas normas sociales. Reciclar pasa de ser una opción personal a una obligación colectiva. Debido a esto surgen cambios legislativos. Gobiernos prohíben las bolsas plásticas o proveen energías limpias y se modifican los modos de vida. Más personas usan bicicletas, compran local o cultivan sus alimentos. La influencia que este toma en el proceso de cambio sucede que la presión ciudadana impulsa movimientos ecológicos y las empresas adaptan sus prácticas al nuevo consumo consciente. En el uso de la tecnología, en los teléfonos celulares y redes sociales, pues esto impacta en la sociedad, ya que de alguna manera cambia la forma de comunicarse, informarse y trabajar. Pues ya que también aparecen nuevos estilos de vida, el teletrabajo, pues los influencers, la economía digital, y se modifican relaciones familiares y sociales, menos contacto físico y más virtual. La influencia que este toma en el proceso de cambio sucede que se transforman estructuras laborales y educativas y surgen debates sobre privacidad, acción digital y salud mental. Ahora, los movimientos sociales. Las personas que denuncian injusticias, participan en protestas o visibilizan causas sociales. Esto pues impacta en la sociedad, haciendo que se generen cambios de mentalidad. Temas antes ignorados como el racismo, la igualdad de género, los derechos LGBT ganan más visibilidad.
importancia, y también nacen movimientos colectivos tales como el feminismo o campañas por la justicia social y la influencia que éste toma en los procesos de cambio que modifican las leyes, modifican políticas públicas y normas culturales y hacen que las generaciones jóvenes pues crezcan con valores distintos a los de sus padres. La sociología nos ayuda a entender cómo funciona la sociedad y la manera en que las personas nos relacionamos, mostrando cómo esas interacciones influyen en los cambios que vivimos. Sus ramas como la rural, urbana, política y cultural permiten analizar diferentes contextos y problemas que afectan tanto a comunidades pequeñas como a ciudades grandes. Al relacionarse con otras disciplinas como la economía o la psicología, su estudio se vuelve más completo y útil. El origen de la sociología estuvo marcado por la revolución industrial, el crecimiento de las ciudades y los cambios políticos que modificaron la forma de vivir de las personas y generaron nuevos problemas. Desde entonces, las teorías sociológicas han servido para explicar estos fenómenos y proponer soluciones que ayuden al bienestar social. Actualmente, enfrentamos dificultades como pobreza, desigualdad, discriminación, inseguridad o violencia de género, que no aparecen de manera aislada, sino como resultado de factores económicos, políticos y culturales. La sociología nos ayuda a comprender mejor sus causas y a pensar en alternativas más justas. También es importante ver que nuestras acciones individuales influyen en la sociedad, la forma en la que consumimos, cómo tratamos a los demás o nuestra participación en lo social y lo político. Son ejemplos de decisiones que generan cambios. Esto nos recuerda que no solo somos parte de la sociedad, también tenemos la capacidad de transformarla. En resumen, aplicar la sociología en la vida diaria trae beneficios importantes. Nos vuelve más críticos, más conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor y fomenta valores como el respeto y la empatía, que son clave para lograr una sociedad más justa e igualitaria.